las dudas y las preguntas que puedan llegar a surgir para nosotros continuar con la dinámica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál sería el examen que yo les realizaría? La elaboración de ese contrato, ¿sí? Que cubra todos los elementos y que no caiga en ningún vicio, ¿sí? Entonces, esa sería ya como la conclusión de todo lo que aprendimos de obligaciones y de contratos, ¿sí? Por eso esta parte de estar, como estas preguntas, estar recordando, y les voy a preguntar desde el número 1, que es derecho, ¿sí? Aunque ustedes ya repetitivamente lo hayan venido trabajando, ¿sí? Para no entrar como en esta confusión de no saber qué es una cosa, pero ya pasarme al paso 2, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿les parece esta dinámica? La dinámica de la actividad que se realice después de... Sí, maestra. Entonces, así es como vamos a estar trabajando. Otra cosa que me interesaría, ahí mismo yo les voy a poner en las preguntas, edad y ocupación, ¿sí? O sea, su nombre, edad y ocupación. Para saber también entonces si ustedes ya tienen un conocimiento previo. O sea, si alguien se dedica ya a lo mejor a elaborarlos y puede ayudarnos también aquí en el grupo. No necesariamente puedo ser yo sola, ¿sí? Y si no, entonces sí, podemos aquí yo explicarles cada uno de los detalles que contiene precisamente estos contratos, ¿sí? Vamos a iniciar con el punto número 1, la definición de contrato y sus elementos, ¿sí? Y de dónde surge, para poder entender entonces todo lo que es previo a. Tenemos el Código Civil, vamos a estar trabajando con el Código Civil del Estado, el Código Civil Federal y el Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Esos son los que vamos a estar necesitando para poder nosotros entonces ir desarrollando cada uno de los temas. Probablemente sus tareas sean analizar esa parte del Código Civil, ¿sí? Porque aquí lo vamos a ver como teórico. Entonces, a lo mejor yo les voy a decir, ok, todo esto que yo les dije, ¿dónde viene? ¿Sí? O es mentira o es verdad, ¿sí? Porque entonces nos quedamos nada más con lo que nos dicen. Y acuérdense que la modalidad en la que ustedes están es de seguir leyendo y seguir investigando, ¿sí? Déjenme compartirles unas diapositivas para iniciar con este tema que corresponde a las obligaciones. Van a surgir muchas dudas, van a surgir a lo mejor muchas preguntas. Igual, a lo mejor ya vieron ese tema. Yo me voy a dar cuenta en el módulo 2 que ustedes lleven a cabo sus preguntas, ¿sí? Que elaboren sus preguntas. Ahí me voy a dar cuenta entonces si estamos bien iniciando de obligaciones o igual me fui muy atrás, ¿sí? Les voy a compartir ahorita la pantalla. Me dicen si la ven, por favor. Sí, maestra. Sí, claro. Tenemos las obligaciones civiles, ¿sí? Aquí dentro de las obligaciones civiles vamos a encontrar una similitud con la definición que manejamos en contratos, ¿sí? Pero paso 1, que es una obligación. ¿Tienen ya noción de qué es una obligación? ¿Se acuerdan de haberlo visto, de haber visto esa clasificación? ¿No se acuerdan? ¿Nunca lo vieron? Porque todos mis alumnos de derecho nunca lo ven. Jamás ven ese tema. Y luego ya les doy clase el siguiente ¿y qué son las obligaciones? No lo vimos, maestra. Entonces, a ver, les pregunto, ¿este tema ya lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, no me acuerdo haberlo visto. ¿No? Bueno. Yo tampoco me acuerdo. Fíjense yo cómo de repente llego a dividir el Código Civil, ¿sí? El Código Civil tiene libros. Si ya lo ojearon un poquito, llega a tener, ¿cuántos libros tiene el Código Civil? ¿Son 5?
5 o 4. Tarea, pregunta de examen. ¿Cuántos libros tiene el Código Civil? Ok, fíjense bien. Yo los divido por libros, ¿sí? Obligaciones, las obligaciones vienen en el libro 3, ¿sí? Los contratos vienen en el libro 4. Cada uno de los civiles que yo doy los voy dividiendo en estos libros para precisamente poder saber con qué se tienen que ir en cada cuatrimestre, ¿sí? A lo mejor está bien, a lo mejor está mal. Me ha funcionado, ¿sí? Mis alumnos han aprendido. Entonces, en esta parte vamos a estar con las obligaciones civiles, que es el libro 3, ¿sí? Para recordar precisamente y saber todo el antecedente antes de llegar yo a elaborar un contrato. ¿Qué es una obligación? Aquí tenemos una definición, ¿sí? Un vínculo jurídico establecido entre dos o más personas, por virtud del cual una de ellas, aquí denominada el deudor, se encuentra en la necesidad de realizar en provecho de la otra, o sea, un acreedor, una prestación, ¿sí? Aquí tiene que quedar muy claro una cosa, nada más porque no tengo pizarrón, pero todas las relaciones jurídicas van a tener 3 elementos, ¿sí? Sujeto, objeto y vínculo jurídico. Todas, ¿sí? Inclusive el derecho penal. Hay que saber identificar cuáles son esos elementos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de obligaciones civiles. ¿Quiénes son los sujetos? Acuérdense que tienen nombre y aquí están en la definición. Búsquenlos en la definición. ¿Quiénes son los sujetos? A ver, Esteban, ¿quiénes son los sujetos? Ayúdanos. El deudor y el acreedor. El deudor y el acreedor. ¿Cuál sería el objeto? El contrato. No, ahí el objeto no. Fíjense, entonces, ¿cuál sería el vínculo jurídico en caso de que el objeto fuera el contrato? ¿Se vieron entonces? O el objeto sería, por ejemplo, si es un contrato de arrendamiento, el objeto sería la vivienda. Ajá, así es, ¿sí? Fíjense entonces cómo aquí tengo los sujetos, deudor, acreedor. Objeto, el bien o la prestación, ¿sí? Ya sea una vivienda, ya sea un terreno, ya sea un automóvil, ya sea a lo mejor un servicio, ¿sí? De prestación de servicios, como abogado a lo mejor. Entonces, ese es el objeto. El vínculo jurídico viene a formalizarse, entonces, una vez que ya tengo ese contrato, ¿sí? Ese es el vínculo jurídico. Pongan ustedes mismos un ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo sería en derecho penal? ¿Quiénes serían los sujetos? El demandado y el demandante. En este caso, en derecho penal vendría a ser víctima, victimario, ¿sí? Ellos dos son los sujetos. Acuérdense que necesitamos de ellos dos para que exista tal. ¿Cuál sería el objeto? El delito. El delito, dependiendo de cuál se haya cometido, y el vínculo jurídico. ¿Dónde va a estar escrito así como nosotros en el contrato? Una demanda. Una denuncia. Acuérdense que en Una penal. denuncia, perdón. Ajá. Estoy Entonces, dormido, una disculpa. no te preocupes, Esteban, para eso estamos, para aclarar todas las dudas y todas las preguntas. Pero fíjense entonces cómo en cada una de las materias tengo estos 3 elementos. Y esos 3 elementos son de manera teórica, ¿eh? No vamos a ir por la vida diciéndolo en la práctica, pero de manera teórica, una vez que identifico entonces esos 3 elementos, sé qué voy a hacer, sé qué sigue, ¿sí? Paso número 2. Entonces ahí tenemos precisamente que identificar esos elementos, ¿sí? Para poder hacernos la vida más fácil, sobre todo, ¿sí? Ya una vez identificado, bueno, acuérdense también que cada una de esas materias, los sujetos cambian de nombre, ¿sí? Inclusive en los contratos, y eso es lo que vamos a estar viendo, eso es lo que vamos a estar analizando.
Si nos vamos a Civil 5, a lo mejor vamos a culminar ahora sí con el contrato, para que en Civil 4 nos quede precisamente bien comprendido todos los elementos que corresponden a ese contrato, ¿sí? Pero eso es lo importante, primero reconocer todos esos elementos y que nos queden claros. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda del concepto de obligación? ¿Ah? Ok. Tenemos dos elementos también dentro de estas obligaciones. Ya vimos que toda relación jurídica tiene elementos básicos. ¿Sí? Sujeto, objeto y vínculo jurídico. Entonces, aquí en los elementos de las obligaciones, tengo elementos personales y tengo elementos de prestación. ¿Sí? Aquí en los elementos personales, vamos a señalarlo como lo que hablábamos precisamente en el objeto. ¿Sí? ¿Qué elementos me obligan a que precisamente cumpla con esa parte? Y aquí tengo yo un hecho positivo que el deudor se obliga a dar, a hacer alguna cosa, ¿sí? Un hecho negativo. Y entonces en la prestación tengo sujeto activo y sujeto pasivo, ¿sí? O sea, el acreedor y el deudor, los que van a participar precisamente en esa obligación, ¿sí? Así como vimos el concepto de qué era precisamente las obligaciones, que es un vínculo jurídico que nos obliga, ¿sí? Aquí mismo tengo los elementos personales. ¿A qué nos obliga? O sea, ya nos obligó, pero ¿a qué nos va a obligar? ¿Un contrato a qué nos va a obligar? Pues a pagar, a borrar la deuda. ¿Mm? A pagar, a realizar, a hacer, a no hacer, ¿sí? Dependiendo de qué clase de contrato esté haciendo. ¿Sí? Entonces, esos son precisamente los elementos personales. ¿A qué se obliga? ¿Sí? Y se puede obligar a todos estos elementos que tengo aquí en la diapositiva. Se obliga entonces a dar, a hacer, ¿sí? Y ya una vez definido eso, me voy al sujeto activo y al sujeto pasivo. Y le puedo colocar el nombre que le corresponde, ¿sí? ¿Cómo se llama, por ejemplo, en un contrato de compraventa los sujetos? Que esos a lo mejor ya los han visto. ¿Qué nombre se les da? Los acreedores. Vendedor y comprador. Ujú. Fíjense cómo entonces cambian los nombres. En una renta, en un contrato donde voy a rentar una casa, ¿cómo le ponen a los sujetos? Arrendador y arrendatario. Ah, entonces es un contrato de arrendamiento, ¿sí? Ese mismo nombre es el que genera el de los sujetos, pero cada uno tiene su nombre, ¿sí? Y cada uno va a tener su objeto y cada uno su vínculo jurídico. En este caso, todos los vínculos jurídicos que nosotros veamos aquí en civil es el mismo, un contrato, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí. más. Bueno. Estas fuentes de las obligaciones, se supone que previo a este civil ustedes ya tienen conocimiento de cada una de ellas. Si no tenemos conocimiento de cada una de ellas, de todas maneras las vamos a recordar, ¿sí? Pero fíjense cómo aquí entonces en las fuentes de las obligaciones tengo como primera fuente el acto jurídico, ¿sí? ¿Cuál sería el acto jurídico? ¿Cuál sería la segunda fuente la responsabilidad civil por delitos y culpas? ¿Sí? En la tercera, el enriquecimiento sin causa. Todo esto que yo les estoy mostrando, que se supone, pues es previo a lo que es el contrato, todo esto viene en el Código Civil, ¿eh? O sea, no crean que la maestra se lo inventó. No. Cada una de estas fuentes viene en el Código Civil, ¿sí? Hay que ver entonces cómo se desarrolla precisamente en el Código Civil. Porque de repente yo aquí se los pongo en mapa conceptual y lo quieren encontrar así como número 1, fuente al acto jurídico. Número 2, no, ¿sí? No lo vamos a encontrar así.
es necesario que ustedes busquen precisamente esas fuentes de las obligaciones, ¿sí? Aquí lo vamos a ver resumido como yo lo resumo, pero de repente ojien ustedes el Código Civil para que sepan cuáles son los elementos de cada una de estas fuentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el acto jurídico. Bueno, primero, ¿qué son las fuentes? Ustedes ya saben de dónde salen esas fuentes. ¿Qué es una fuente del derecho? ¿Cuántas existen? Eso lo vieron en primero. No, maestra, no lo vimos. No, sí, sí lo vimos, pero No, yo no bueno, me acuerdo. sí, lo vimos con Ramón. Bueno, yo no estuve con ustedes en primero, pero, o sea, en mis temas que tuve de primero yo, o sea, no me acuerdo si me hablaron de o no me hablaron. ¿Qué es una fuente? ¿Qué es una fuente? ¿De cuáles se acuerdan? A ver, Sergio, para escucharte. Hola, buenos días, maestra. Sí, bueno, yo me queda claro que las fuentes del derecho son las derivaciones de la rama del mismo derecho. Por ejemplo, el derecho es la materia en sí, pero las fuentes del derecho en ese sentido son por el derecho civil, el derecho, que son las extensiones de una materia, ¿no? Por eso entiendo que es una fuente. Ujú. Fíjense cómo podemos darle, y siempre se los digo a mis alumnos, esta parte del derecho hay que tratarla con mucho sentido común, ¿sí? Es más sencillo si lo hacemos como con sentido común para que nosotros esta parte nos quede un poquito más clara. Fuente del derecho, ¿sí? De donde se origina y de donde surge ese derecho. ¿Sí? Esas son las fuentes del derecho. Déjenme compartirles nada más otro juego de diapositivas para que nos quede claro precisamente, más que aquí, me complica la existencia el Zoom, pero déjenme ver acá. Fíjense hasta dónde me voy a regresar, los que alcanzan a ver la carpeta. Hasta introducción del estudio del derecho. Déjenme ver si es esta. No. A ver. Para que chequen ustedes también la estructura que tiene precisamente esas fuentes del derecho. Nada más que... Aquí está. Con estas va a ser un poquito más sencillo regresarnos a esas fuentes porque estoy segura que sí las vieron. Sí, Nada sí más nos vimos, ma. que se les olvidó. Fíjense aquí cómo entonces tengo la palabra fuente, ¿sí? O sea, de ahí surge, de ahí nace, ¿sí? Ese derecho. Y tenemos tres fuentes, nada más como mero recordatorio, ¿sí? Las fuentes del derecho vienen a ser estas fuentes históricas, reales y formales, ¿sí? Las que nos comentó Sergio, por ejemplo, son ramas del derecho, ¿sí? Parecidas a lo que mencionaba, que era cuestión de la clasificación que le dimos al derecho laboral, familiar, civil, penal, ¿sí? Pero aquí entonces es de donde surge precisamente ese derecho. Por eso les hablaba yo un poquito del sentido común,
Porque si ustedes no, o sea, si nos regresamos al término, ustedes ya más o menos entonces saben que de ahí va a comenzar precisamente cada una de estas leyes y cada una de estas modificaciones, ¿sí? Nada más para recordar, ¿cuáles serían las históricas, las reales y las formales? ¿Cuál es cada una? Maestra, parece que me habla en chino, no me acuerdo de Ok, fuentes históricas, acuérdense, todo el antecedente, ¿sí? Todo el antecedente que hay previo a. Fuentes reales, algún acontecimiento que surgió, ¿sí? Para que se modificara esa ley. Y la fuente formal viene a plasmarse entonces ya en ley, ¿sí? O en alguna norma. Aquí tengo, por ejemplo, fuentes históricas, todos los documentos del pasado, ¿sí? O sea, todos los códigos que ya hubo anteriores, las constituciones anteriores, la revolución, que vino a ser la revolución, ¿sí? Fuentes reales, entonces acontecimientos sociales precisamente que originaron la modificación de esas normas. Ahí ya, me pasé acá. Fuentes formales, entonces ya ahora sí, el proceso precisamente de ese acontecimiento, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Actualmente, ¿cómo se ve esta transformación? ¿Cómo se vería en las fuentes del derecho? Menciónenme un ejemplo. Actualmente, un ejemplo actual. Despierten, ya son 8:30. ¿Qué ha venido a transformar una ley? ¿Qué ha venido a agregar algo a la ley? ¿Qué ha venido a quitar algo a la ley? Ok, bueno, del tema más sabido es el de las mujeres, pues, que cuando dicen que han sido violadas no quieren tener el producto, ¿no? Y que quieren obtener el derecho a abortar, que no sea penado. Ujú. Fíjense aquí cómo estamos en una fuente real, ¿sí? Pasa un acontecimiento social. ¿Qué hacen estas mujeres para que entonces les hagan caso y modifiquen la ley? ¿Qué hicieron? Pues Pues, ahorita, a lo que yo he visto, pues puro vandalismo. O sea, la verdad he visto nada más vandalismo porque no han, exigen respeto, pero no dan respeto a. Ujú, Entonces, pues el movimiento está claro, yo creo que está comprendible porque pues a lo mejor no es bueno de que por una violación tengan un bebé, ¿no? ujú. Pueden darles el permiso de que aborten, pero pues no es el hecho de cómo lo exigen. La forma. Sí, pero fíjense entonces aquí el acontecimiento que se maneja, un movimiento, ¿sí? Independientemente de todos los detalles que llegue a tener este movimiento, se genera precisamente esta protesta. A partir de ahí entonces ya puede existir una fuente formal, ¿sí? Ya tengo una fuente formal, que es un proceso en el que se va a agregar o se va a eliminar en forma de esta protesta nuevas reglas, ¿sí? Para generarlo. Entonces, fíjense cómo todo es un caminito. Una vez que ya están las fuentes formales, ¿qué pasa? Pasan a la historia y se hace una fuente histórica, ¿sí? Porque entonces actualmente, ya después de 5 o 10 años que esto ya se lleve como norma, van a decir, ah, gracias a este movimiento, modifiqué esta norma, ¿sí? Y ese por un ejemplo. Recordemos también los movimientos que han venido a hacer estas protestas para matrimonios del mismo sexo, ¿sí? Que la figura no es el matrimonio, pero vinieron a adquirir mismos derechos, mismas obligaciones, y entonces, pero se hizo a base de un movimiento, ¿sí? De una fuente real, ¿sí? Que se hizo una protesta, que se hizo esto, y entonces modificamos la ley y los integramos a los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿sí? Si se nos acaba el tiempo, regresamos en este mismo link, ¿sale? Para ya dejar la actividad y comenzar con la actividad que se va a elaborar, ¿sí? Pero entonces,
aquí tengo precisamente esa parte, ¿sí? Por eso este recordatorio, porque entonces todas las normas que tengo actualmente, ¿sí? Todos los puntos que tengo ahorita actualmente, es en base a todas estas fuentes. Fíjense cómo la teoría no se queda tan teoría cuando sí, o sea, cuando sabemos de dónde surge, ¿sí? Porque esto de las fuentes, por ejemplo, es lo que yo les digo, no lo vamos diciendo por la vida, es meramente teórico, pero por lo menos saber de dónde surgen todos estos cambios, ¿sí? ¿Por qué hicieron la ley que de los animales para su protección y que no los maten y que no y que no aquello, ¿sí? Precisamente porque dijeron, no, bueno, es que el vecino avienta al gato con el alcacelser cada 8 días y pues es la broma y nadie le dice nada, ¿no? ¿Qué dijeron entonces? Bueno, me está ocasionando un problema hasta entre vecinos. Vamos regulando entonces esta parte para que no suceda, ¿sí? Es lo mismo aquí con las fuentes. Vamos regulando para que todo el mundo viva. Acuérdense cuál es el concepto del derecho. Ese sí se lo saben hasta como trabalenguas. Concepto de normas jurídicas, ¿de qué? Sí, entonces, que regula el comportamiento humano en sociedad. Ah, ok. Entonces, ese es el objetivo, que todo mundo vivamos en paz, ¿sí? Y entonces surgen ya esta parte de estos movimientos para regular cada uno de esas normas, ¿sí? Maestra, ¿también entran las reformas constitucionales? Sí, sí, sí. Acuérdense que todo va en base a algún problema o algún inconveniente o a lo mejor alguna laguna, ¿sí? Que no se haya resuelto. Entonces, en base a esto, se van modificando, ¿sí? Algunas llegan a ser fuentes históricas por los movimientos tan grandes que hacen. Decía Sergio hace un momento. O sea, el vandalismo, esto, aquello, el otro. Todos esos detalles hacen que sea un movimiento más visto, más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a ser una fuente histórica, ¿sí? Pero si es algo como más tranquilo, como nada más una reforma, como agrégale esta palabra, entonces ahí sí, ya a lo mejor no pase a ser una fuente histórica, pero ya fue una fuente real y una fuente formal, ¿sí? Entonces, inclusive en estas fuentes ustedes tienen una clasificación, ¿sí? O sea, ¿dónde va la costumbre? ¿Dónde va la jurisprudencia? ¿Dónde van todos esos elementos? ¿En qué fuentes? ¿Sí? Por eso les decía yo, vamos recordando antes de brincarnos a formalizar un contrato para que sepamos cómo vamos a ir acomodando cada parte. Pues una jurisprudencia viene de un hecho real, ¿no, maestra? Ajá, pero ¿en qué parte de las fuentes va? ¿Dónde está, dónde van las fuentes? ¿Dónde van las fuentes donde contemplo yo a la ley, la costumbre, la doctrina? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Sí? O sea, todo esto que yo les estoy diciendo de la ley, la costumbre, la doctrina, acuérdense que no dejan de ser normas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde las voy a colocar? ¿En las fuentes históricas, en las fuentes reales o en las fuentes formales? Formales. Formales, ¿sí? Porque todo esto que yo tengo ya es una norma, ya está escrito. Inclusive la costumbre, no la vemos, ¿sí? Pero jurídicamente la contemplamos. ¿Cómo la contemplamos? ¿Por qué no podemos salir encuerados a la calle? Digo, aparte de que porque nos da vergüenza, ¿verdad? Pero por qué razón no podríamos salir cuando hace muchísimo calor encuerados a la calle? Pues porque mm, pues surgiría una multa o una Porque la ley sanción. te lo prohíbe. Ujú. Tenemos entonces ahí una falta administrativa que surgió a partir de no puedes, ¿sí? Es malo salir entonces a la calle sin ropa, ¿sí? Que a final de cuentas volvemos a todavía un antecedente antes, la ética y la moral, ¿sí? Para quién es malo y para quién es bueno, ¿no? O qué significa para cada quien
salir desnudo a la calle. ¿Sí? Entonces, aquí está la costumbre claramente. A final de cuentas es una fuente formal, porque me castigan si lo hago. ¿Sí? Tenemos la doctrina. ¿Qué es la doctrina? De manera breve, recuérdenme que es la Las doctrina. enseñanzas. Todos los juristas y todos los, en este aspecto jurídico, que opinaron, ¿sí? Que investigaron, que dijeron, ¿sí? Entonces tenemos ahí todo ese antecedente gracias a los estudiosos del derecho, ¿sí? Tenemos los tratados internacionales y los principios, que de igual manera están escritos en el código, ¿sí? Entonces, todas estas fuentes formales se incluyen precisamente en estas fuentes del derecho, ¿sí? Pero es esta parte de ubicarnos en cada una de ellas para poder ya formalizar precisamente lo otro, ¿sí? Que eran las obligaciones, todos los elementos que hemos estado viendo, ¿sí? Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, quieren agregar algo, preguntarme algo, vamos bien. Creo que vamos bien hasta el momento. Así vamos bien. Recordatorio. Sí, la verdad. Oxidado. De Bueno. plano. Sí, refresca un poquito. Sí, ok. Entonces, nada más para ya en esta cuestión del recordatorio, recordar las fuentes formales, que es de donde vamos a sacar nosotros precisamente los conceptos que acabamos de ver de obligaciones, ¿sí? Acuérdense que es una norma jurídica, ¿de dónde sale? Bueno, de todas nuestras autoridades y del Supremo, ¿sí? Que son los encargados, los legisladores, de escribir y de modificar precisamente estas normas. Tenemos aquí en esta diapositiva las características precisamente de esas normas, ¿sí? No nos vamos a meter tanto en esas características. De igual manera, ustedes vayan también dándole lugar a investigar como estos conceptos, ¿sí? Porque aquí en el que sí nos vamos a enfocar nosotros es en que es una característica abstracta. O sea, la ley nosotros la vamos a interpretar. Entonces, esa es nuestra chamba como abogados, interpretar precisamente lo que viene escrito ahí. Lo que yo les decía de las obligaciones. Yo se los voy a poner en un mapa conceptual muy bonito, pero ustedes son los encargados precisamente de darle el fundamento, de ver de verdad en qué artículo viene, cómo se contempla, ¿sí? Si se contempla de manera teórica o de manera práctica, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar la forma teórica? Acuérdense que esto es como un instructivo, ¿sí? En derecho penal tengo un catálogo de delitos y tengo el procedimiento, ¿sí? O sea, código penal estatal, mi catálogo de delitos, todos los que existen. Código de procedimientos penales, es el proceso, como una receta, ingredientes, procedimiento, ¿sí? En derecho civil, ¿cuál sería entonces esta parte del instructivo, esta parte de la receta? ¿Cómo se divide ahí? ¿Cómo se va a dividir? ¿Sería en el Código Civil de Procedimientos? No. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es mi catálogo de figuras civiles? Sería el Código Civil y el de ingredientes sería el Código de Procedimientos Civiles. Entonces tengo ingredientes, código civil del estado o federal, ¿sí? Y ya en el procedimiento tengo el código de procedimientos civiles, ¿sí? Así es como lo vamos a ir dividiendo. Y por eso dice abstracto, porque no nos va